Bienvenidos a una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y hoy recorreremos Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 1 al 20, en la sesión Justicia. Después del colapso del reino del norte, las dos tribus del sur siguieron luchando. Muchos de sus reyes hicieron grandes males, pero uno de ellos tuvo el deseo de buscar a Dios. Josías dirigió una gran reforma moral en la que se eliminaron los ídolos de la tierra, pero los corazones del pueblo no cambiaron. Y después de la muerte de Josías, el pueblo de Dios volvió a sus ídolos. ¿Cómo te sentirías si una mañana descubrieras en las noticias que 42 de los 50 estados americanos han abandonado la Unión y cada uno de ellos tiene un gobierno y unas fuerzas armadas completamente independientes? Y si varios años después esos 42 estados independientes se derrumban y son invadidos por enemigos? Como ciudadano de uno de los 8 Estados Unidos restantes, ya no formarías parte de una superpotencia mundial. En su lugar, serías un ciudadano de un país más bien pequeño. Lo que antes parecía fuerte y seguro, ahora parecería débil y vulnerable. Así fue para el pueblo de Dios en las dos tribus que formaban el reino de Judá. En la época de David, Israel había sido una potencia dominante, con las 12 tribus unidas, pero después de que 10 de las 12 tribus declararan su independencia, las cosas cambiaron radicalmente para el sur. La nación disminuyó militar y económicamente, y en 200 años, el reino del norte fue invadido por sus enemigos y las 10 tribus se dispersaron. La promesa de Dios de bendecir a los descendientes de Abraham y luego de llevar la bendición a las naciones del mundo a través de ellos debió parecer muy dudosa, pero la promesa de Dios de bendecir a su pueblo nunca había sido revocada. Un giro para lo peor. Durante muchos años, el pueblo de Judá tuvo el beneficio de un mejor liderazgo que sus hermanos y hermanas del norte, pero las cosas empeoraron cuando Manasés llegó al trono. Reinó durante 55 años y trajo más problemas al pueblo de Dios que ningún otro. Manasés los desvió para que hicieran más mal que las naciones que el Señor destruyó antes del pueblo de Israel. Dios había expulsado a los cananeos de la tierra por sus muchos pecados, pero ahora el propio pueblo de Dios estaba haciendo cosas aún peores. Manasés promovía el culto a Moloc, que incluía un rito maligno en el que se sacrificaban niños en el fuego. Si Dios juzgaba a los cananeos por sus pecados, ¿cómo podría refrenar el juicio sobre su propio pueblo? El pueblo de Dios estaba llamado a ser una luz en un lugar oscuro, pero la realidad era que vivían en la misma oscuridad que la gente que los rodeaba. Al final del reinado de Manasés, su hijo Amón llegó al trono, pero solo duró 2 años antes de ser asesinado, dejando a su hijo de 8 años Josías como rey. La influencia de un líder piadoso. En contraste con su padre y su abuelo, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y siguió todo el camino de David su padre, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Segundo de Reyes 22:2. Josías comenzó a buscar al Señor en el 8º año de su reinado, segundo de Crónicas 34:3, lo que sería a la edad de 16 años. Siendo un adolescente, desarrolló un corazón por Dios que moldeó toda su vida. Lo que busques ahora dará forma a la persona que llegarás a ser. Nunca es demasiado pronto para buscar al Señor. Josías quería que el pueblo de Dios volviera al camino correcto, pero no tenía ningún conocimiento de la Biblia en que basarse, ni ningún ejemplo piadoso que seguir. Había crecido con una cultura completamente confusa y bíblicamente analfabeta, y sin embargo, en el fondo de su corazón había un anhelo de conocer a Dios. Esta es la pregunta obvia. Si estás buscando a Dios, ¿cómo vas a encontrarlo? Tal vez digas, quiero ser diferente, no quiero continuar con las cosas que se han transmitido en mi familia, quiero cambiar, y sé que necesito la ayuda de Dios. ¿Pero cómo lo encuentro? Redescubriendo la Biblia. Josías sabía que había que adorar a Dios en el templo, así que decidió reparar la casa de Dios. Segundo de Reyes 22:3-5. Mientras se realizaban los trabajos, el sumo sacerdote Hilcías encontró un viejo y polvoriento libro que cambiaría el rumbo de la nación. Él dijo, «He encontrado el libro de la ley en la casa de Jehová». Este libro muy seguramente era una copia de Deuteronomio. ¿Cómo pudo perderse la palabra de Dios precisamente en el templo?
La palabra de Dios condenaba rotundamente lo que Manasés había hecho, y no es difícil imaginar por qué los sacerdotes ignoraron la Escritura. Si hubieran predicado a partir de la Biblia en la época de Manasés, se habrían encontrado en una trayectoria de colisión con la cultura. Así que enterraron la Biblia, y 50 años después surgió una nueva generación que no conocía a Dios ni a su ley. Lo sorprendente es que los sacerdotes continuaron su trabajo en el templo sin usar nunca las escrituras. Tal vez esa fue tu experiencia. Buscabas a Dios, acudías a la iglesia, pero rara vez se abría la Biblia. Si se leía, nunca se explicaba y te quedabas con un gran hambre en el alma. Redescubrir el bien y el mal. El libro de Deuteronomio fue leído a Josías, y cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. No te sorprendas si el primer efecto de la palabra de Dios en tu vida es que te den ganas de rasgarte las vestiduras. Cuando veas la vida a la que Dios te llama, verás lo lejos que estás de ella y lo lejos que estás de Él. Empezarás a decir, ¿por qué no sabía esto? Nada en mi vida se ajusta a lo que Dios pide de mí. Josías reunió a los ancianos y al pueblo y leyó en voz alta todo el libro de Deuteronomio. De pie junto a la columna del templo, hizo la promesa pública de obedecer al Señor. Entonces todo el pueblo se unió para hacer el mismo compromiso. La palabra de Dios encendió un fuego en la vida de Josías, que decidió poner en práctica lo que Dios había dicho. Esta visión se apoderó de su mente y de su alma. Por la gracia de Dios viviré una vida que lo honre. Josías viajó por todo el país, y dondequiera que encontraba altares u otra evidencia de idolatría en la tierra, los destruyó por completo. Fue la mayor embestida contra las prácticas idólatras en la historia de Israel. Nunca antes había sucedido algo así. Los altares a los ídolos que Salomón construyó para sus esposas extranjeras habían permanecido en pie durante 300 años, al igual que el becerro de oro erigido por Jeroboam. Ningún otro rey se atrevió a tocarlos, pero Josías los destruyó por completo. Dios retuvo el juicio sobre la nación durante la vida de Josías, porque tu corazón estaba arrepentido y te humillaste ante el Señor. Tus ojos no verán todo el desastre que traeré sobre este lugar. Josías fue implacable en su búsqueda de la justicia. Antes de él no hubo ningún rey como él, que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, y con toda su alma, y con todas sus fuerzas, según toda la ley de Moisés. Ni se levantó ningún otro como él después de él. No se puede pedir un epitafio mejor que ese. La rectitud comienza en el corazón. Pero el logro de Josías tenía sus limitaciones. La mayor parte del cambio se produjo como resultado directo de la propia actividad de Josías. No fue un movimiento de base. Todo se hizo mediante la intervención del Estado. Hubo un fuerte elemento de coerción en todo esto. Por eso no es sorprendente encontrar que mientras vivió Josías, no se apartaron de seguir al Señor, el Dios de su padre. Segundo de Crónicas 34-33. Pero en cuanto murió Josías, las cosas volvieron a ser como antes. El profeta Jeremías nos da una visión fascinante de las limitaciones de la reforma de Josías. Judá no volvió a mí con todo su corazón, sino con fingimiento, dice Jehová. Jeremías 3:10. ¿Eres tú, fingiendo una cosa con los padres y otra con los amigos, una cosa en el trabajo, otra en casa y otra en la iglesia? Si todo lo que haces es ajustarte a las expectativas de los demás, cuando estés con otra gente serás una persona diferente y al final no sabrás quién eres. El buen comportamiento a veces puede ser poco más que un reflejo de tu entorno. La verdadera justicia viene de un corazón que ha sido cambiado por Dios, y por esta razón Dios prometió un nuevo pacto. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Jeremías 31-33. Dios estaba prometiendo hacer lo que ningún padre, iglesia o Estado puede hacer jamás: meter su ley en nuestras mentes y corazones para que queramos lo que Él ha mandado. Siglos después, Jesús tomó una copa llena de vino y dijo: «Esta copa que se derrama por vosotros es la nueva alianza en mi sangre». Lucas 22:20. Se refería a la alianza que Dios había prometido a través de Jeremías, en la que Dios nos cambiaría de adentro hacia afuera. Cuando vengas a Jesús con fe y arrepentimiento, Él pondrá en ti un deseo de justicia. Esa es la promesa del nuevo pacto. Dios nos da más que su ley, se da a sí mismo. El Espíritu de Dios creará nuevos deseos y nuevas capacidades dentro de ti. Llegarás a amar a Dios
y a anhelar la justicia, querrás orar, y cuando peques, no tardarás en sentir la necesidad de venir a Cristo y ser perdonado. Esta hambre y sed de justicia es una de las mayores bendiciones de la vida cristiana. Los que tienen hambre de lo que Dios prohíbe, al final experimentarán vacío y frustración, pero los que desean la justicia quedarán satisfechos. Mateo 5:6. No te conformes con una comunión externa hacia los valores cristianos cuando Cristo puede darte un nuevo corazón. Esto es lo que descubrimos hoy. La justicia se revela en la palabra de Dios, y sin la palabra no podemos distinguir el bien del mal. Si la rectitud ha de ser restaurada en nuestras familias, nuestras iglesias y nuestra nación, entonces aquellos que aman a Dios deben tomar en serio la puesta en práctica de la Biblia. La justicia debe fluir del corazón. Por supuesto, las leyes buenas son mejores que las malas y tienen un gran valor para frenar el mal, pero la ley no puede provocar un cambio de corazón, y por eso los intentos de imponer la religión siempre fracasan. El propósito de Dios no es imponer una conformidad externa con su ley, es cultivar un deseo interno de justicia. Esta es la promesa del nuevo pacto y la obra del Espíritu Santo. Implica cambiar nuestros corazones para darnos una nueva hambre de justicia y una nueva capacidad para perseguir una vida que sea agradable a Dios. Esto fue una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y espero que nos acompañes en la próxima parada de nuestro recorrido. Para más recursos de Abre la Biblia, como el programa de enseñanza del pastor Colin Smith, libros digitales y otros recursos para hacer crecer tu fe, visita abrelabiblia.org.